Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche hoy toca libros, y más Ah, precisamente, hoy toca El hombre en el castillo de Philip K. Dick. del año 1962. Así es. Y transcurre ¿De en el qué? año 1962. Muy bien, ¿y de qué trata, che? El libro trata de una realidad alterna en la que eh, Japón y Alemania ganan la guerra, la Segunda Guerra Mundial obviamente, estamos hablando, y, y gracias a esto toman control, no, obviamente se Perdón, vuelven... perdón, perdón, ¿vos me estás compartiendo escrita? No te estoy compartiendo Krita. Ah, me acabo de dar cuenta, así que es tanto culpa tuya como mía. Ahora te estoy compartiendo Krita, así que ya no tengo culpa de nada. Muy bien. Tanto Japón como Alemania se vuelven no, aún más o continúan en su progreso a ser superpotencias, controlando ¿no? la mayoría del mundo con nula resistencia, más allá de que tienen sus varios problemas, y a lo largo de esta propuesta, de esta historia, no esta versión alternativa de la historia, vamos recorriendo las vidas de varios de los personajes que están involucrados de una u otra manera o no, bueno, con todo esto. Eh, con, con el poderío de la Alemania nazi y de los japoneses, los cuales se han repartido básicamente en mitades a Estados Unidos y bueno, están en proceso ¿no? de reeducación cultural y demás, aunque también están reconstruyendo luego de toda la destrucción que sufrió el país en la guerra y demás. ¿Algo más que quieras Ujú, agregar? sí. No, yo diría que en vez de repartírselo en mitad, se lo repartieron en tercios y en el centro de Estados Unidos quedó, entre comillas, independiente, pueblos estadounidenses independientes, pero con muchísimas influencias tanto alemanas, más cerca del lado alemán, y japonesas más cerca del lado japonés. Entiendo. No, voy a elegir ignorarlo eso porque para mí no tiene ningún sentido, así que se lo Está dividieron a bien, la mitad. entiendo. Ok, Y listo. como digas. Así digo, tal cual. Y bueno, vamos a proceder a hablar del libro. ¿Cuál es nuestro primer segmento, Tincho? Nuestro primer segmento es estilo. Estilo, muy bien. Bueno, Philip K. Dick es, a mi parecer, un autor bastante extraño. Eh, no solo muchas veces por la manera que tiene de escribir, que a veces son como muy... eh, a mi parecer como que tiene un estilo que se llama Stream of Consciousness, como que sale, como que tira mucho ahí en el papel, por así decirlo, en lo que está escribiendo, y después por ahí se preocupa más por lo que viene siendo de la historia, ¿no? Es como que más por ahí de sensaciones o de momentos más psicodélicos que después podemos o no observar en los libros. No digo necesariamente este sea el caso, pero digamos quiero establecer cómo suele trabajar él. Y acá supongo que van a surgir un par de diferencias. Yo lo leí en inglés, el libro, vos lo Ujú, leíste en español, y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención y es la manera tan extraña que tienen de hablar las personas japonesas en este libro, e inclusive las personas que suelen tratar con bueno, la gente japonesa. ujú. Porque utilizan un método de hablar como bastante meditativo, pero a la vez también frenético, pero como que expresan muchos por ahí sus pensamientos o emociones de cierta manera, pero por ejemplo en el diálogo no utilizan eh, artículos, no hablan de él, ella y demás, sino que es como que Claro, hablan de cosas por separado. Eso vos entiendo. no lo viste en tu edición, En ¿no? ningún, no, en ningún momento. Ok, bueno, ¿no? Y, perdón, esto lo notaste en cuanto a lo de meditativos, me refiero. ¿Lo notaste específicamente en Togami, que es el personaje principal de los japoneses, más o menos, creo? O en varios personajes japoneses. No, Robert Childan, uno de nuestros protagonistas, que es un vendedor de antigüedades de origen yankee. ¿Sí? Que vive en la Eh, parte japonesa de Estados Unidos, pero es estadounidense, es nativo, claro, exacto. entre comillas. Él también utiliza este estilo de los japoneses de hablar y de pensar, ¿no? Como que va modificando su manera de actuar en base a ellos o en base a con quién está hablando. Pero también está, ¿no? Por eso te Está decía, bien, no es solo de los personajes japoneses, sino también de quienes en el libro interactúan con ellos. muy bien. Eh,
Y eso obviamente lleva a un libro bastante diferente en la manera de hablar. O sea, imagínate un libro en el que nunca se están refiriendo eh, a cosas por géneros y demás, como estamos acostumbrados nosotros en nuestro lenguaje, decimos, qué sé yo, el sol, ¿no? La torre, cosas así. Por Ujú. dar un ejemplo bastante No, sencillo. sí, yo todo el tiempo digo el sol y la torre. No, no, viste, tal cual, para cualquier cosa. Pero bueno, lo que tienen esto es que te genera, cuando hablan de cosas, ¿no? Parece como te decía, bastante introspectivo por esto, porque faltan cosas que vayan atando a las oraciones y suenan más como cosas separadas, como declaraciones específicas separadas, y es un estilo específico que el chabón usó para escribir a estos personajes y demás. Em, y que no necesariamente tiene que ver tampoco con cómo hablen o no los japoneses, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, eso no es una particularidad del lenguaje japonés, sino que es más la idea que él tiene, ¿no? Entonces, esto me parece que lleva a una lectura que puede ser difícil en cuanto a poder empatizar con los personajes, ¿no? Porque hablan de una manera tan extraña, tan sesgada, ¿no? Que te lleva a realmente como tener que intentar a veces descifrar qué es lo que están diciendo. Eh, porque bueno, sencillamente es como bastante alienígena esa manera de hablar en el libro. Y me parece que es un estilo que bueno, no está a lo largo de todo el libro. Me llama la atención ahora pensar cómo lo habrán hecho o cómo lo habrán significado en la traducción. Pequeño detalle, asimismo como ahora esto me hace pensar en las diferentes traducciones y los diferentes detalles que puede tener esto. Vale aclarar, por ejemplo, que en las traducciones eh, más recientes al japonés, por ejemplo, cambian el nombre de algunos personajes porque eh, no tienen parecidos a los nombres comúnmente usados en Japón. ¿No? Así que Claro. ahí podemos observar algunas libertades en cuanto al idioma, que yo no me parece tan importante, ¿no? Creo que hay algunas cosas cuestionables que se pueden hablar del libro y las decisiones estéticas o de diseño del mundo que toma, pero que no voy a hablar ahora. Pero simplemente diciendo esto, realmente se sintió muy diferente a cualquier otra cosa que haya leído en esta construcción de un lenguaje que no necesariamente se sentía realista. Y Ujú. bueno, voy a vos porque realmente es como que, la verdad, como para que se note lo mucho que me impactó esta diferencia, porque realmente siento que es un cambio muy grande y como verás no domina todo en lo que observo del estilo. Eh, que también se podría decir que hay otras maneras o hay otras cosas que me gustaría hablar un poco más en el desarrollo, pero que tienen que ver de nuevo también con esto que hizo él, con ciertos elementos que fue agregando en la historia, eh, que creo que también dominan el estilo y lo hacen un libro bastante peculiar, pero bueno, voy a vos a ver si tienes alguna otra cosa, como lo notaste vos. O sea, me interesa mucho esta comparación, como te decía, entre las traducciones, a ver qué encontramos cada una. Sí, entiendo, pero no, te vas a decepcionar porque yo no noté, no noté nada de esto de que vos estás diciendo, al contrario. A mí el estilo me pareció totalmente ameno y muy simple, y muy a mano mía. O sea, mía en cuanto a que yo soy un lector que no tiene demasiada experiencia en este género y se me hizo muy cómodo. En ningún momento Ujú, se me hizo pesado o trabado o de difícil lectura. Supongo que es un enorme mérito de la traducción o la adaptación, si querés, pero al mismo tiempo creo que están de alguna manera traicionando al original, porque si el original eligió un tipo de código, como traductor lo tenés que respetar. Pero bueno, no me voy a meter en esa. Eh, a mí se me hizo muy sencillo de entender, me pareció que es sencillo de entender para cualquiera que esté interesado en leer esta novela en especial. Creo que el registro iba paseando entre varios géneros, eso me interesó. Si bien claramente era una novela de ciencia ficción, por decirlo de alguna manera, eh, tuvo todo el tiempo presente un estilo distópico, de ucronía, como leí por ahí, que me gustó mucho el término, y el género, me gustaría seguir por este género. Este, también hubo mucho de política metida en el medio, política, y digo de lo más terrenal, con nombres y apellidos de políticos contemporáneos. eh, Muchos momentos introspectivos de distintos personajes, como te hablaba del señor Togami, y cada uno respetaba sus particularidades, o como te explicaba el libro, o como te daba a entender el libro, las particularidades de su educación o de su cultura. Ya veremos más adelante qué tanto se marcaban las culturas, qué tanto determinaban el rol de los personajes. Eh, lo que yo sentí es que el escritor estuvo cómodo en todo momento, ujú. paseando entre todos estos estilos de los cuales estoy hablando, respetando las particularidades de cada uno de estos géneros
y sin perder de vista a los demás, ¿no? O sea, si bien se ponía a hablar de política, seguía, uno seguía sabiendo que estaba en presencia de una propuesta de ciencia ficción o de distopía. Y eso me pareció interesante. Más allá de si me gustó a mí o no, para el lado que fue llevando la novela, que ya lo hablaremos más adelante, yo sí quiero decir que la comodidad de él, del escritor, se tradujo en comodidad para mí, entonces para el lector. ¿Entendés? Él se sintió muy, muy a gusto en todos estos géneros por los que fue paseando, y eso se tradujo en que yo me sentí muy a gusto leyéndolo. Por último, si bien leí que no es la única propuesta de este estilo, a mí el punto de partida me pareció hiper original, por eso tenía muchas ganas de leerlo, y admiro mucho la capacidad de imaginación. Justo está pasando una ambulancia, espero que no estés escuchando la sirena. No, Admiro mucho la capacidad de imaginación del autor. De nuevo, más allá de cuánto me haya gustado a mí el resultado final. Ya es una constante que Philip Dick es capaz de crear universos bastante particulares, con niveles de detalle muy precisos. Y yo creo que él es muy claro y sobre todo fácil de entender para el lector. Eso lo quiero marcar como estilo porque ya sé, es algo que vengo notando en varios de sus libros. Y te paso la legibilidad. ok, ok. Vos sabés que más allá de todo esto, como que tengo interés en, tal vez en buscar un poco más de esto que te decía de los diálogos, no se me ocurrió antes. em, Porque realmente me parece que es algo bastante notable en cómo está hecho el libro y me gustaría explorarlo. Así que dame un segundo que estoy buscando el, el libro ya mismo. Bueno, Eh, busque, sí, sí, sí. busque. El Como que no, busca encuentra. estamos buscando. A ver, Estamos hablando de El hombre en el castillo de Philip K. y buscando alguno de los... Eh, ¿Tagomi era o Togami? Ogami, me parece. Togami. Mm, mm, mm. La Cap- K de Philip Dick es Kindred, como el personaje del LOL. Bueno, excelente, gracias por el dato. Jamás se me hubiese ocurrido. Eh, Murió a los 53 años. Joven, mira. Joven. A ver, por Bueno, cuando ejemplo, quieras. mira, te leo, estoy leyendo el capítulo 14 y dice, el señor Nobusuke Tagomi pensó, no hay respuesta, no hay entendimiento, inclusive en el oráculo. Sin embargo, tengo que seguir viviendo día a día de alguna manera. Iré y encontraré lo pequeño. Viviré sin ser visto, a cualquier, at any rate dice, a cualquier velocidad, manera, De cualquier a manera. cualquier costo, es, ahí está. Ahí va. Eh, Hasta algún tiempo más tarde cuando, ahí se termina la oración, y después dice, en cualquier caso, él dijo adiós a su esposa y dejó la casa. Pero hoy no Mm. fue al edificio del Nippon Times, del el Nippon Times Building, como usualmente. ¿Qué tal acerca de relajarse? Conducir al Golden Gate Park con su zoológico y sus pescados. Visitar donde las cosas no pueden pensar y sin embargo disfrutar. Y No, habla todo de esta manera, ¿no? Siempre están con estos pensamientos. Mucho de lo que yo te dije, muchas cosas son, por ejemplo, cuando te dice sin entendimiento, inclusive en el oráculo, esos son frases que se cortan con puntos, no comas, no es claro, algo claro, que claro, va, claro. viste, se va desarrollando a lo largo de todo un párrafo, sino que lo va cortando constantemente. Y así es Qué como está molesto. escrito. Es muy Bueno, específico. lo que podemos hacer después, y no al aire, es leer la misma frase cada uno en su idioma y ver Mm, qué tanto le cambiaron. sí, sí, sí. Este, por lo que veo, cayó en una trampa que es como los japoneses hablan raro el castellano, ellos deben pensar raro para sí mismos. Me parece una boludez pensar así. O sea, está hablando un segundo idioma, no un primer idioma. Claro. O Eh, sea, la parte introspectiva, Ujú. ponele que hable raro, pero la parte introspectiva es una persona pensando. Sí, 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 Bien, entiendo, entiendo a lo que vas, entiendo lo que puede estás. pensar fluidamente. Claro, o sea, pero representa también una manera como bastante diferente de pensar y construir digamos, todo alrededor de Ujú. esa historia. Entonces es realmente bastante diferente. Pero bueno, vamos a la legibilidad, ¿no? Pero, para, por último, si cuando estaba hablando de Robert Childan, o bueno, no porque
él también era de la parte japonesa, pero cuando está hablando de otro personaje de Juliana, de Julian, ¿también era con toda esta manera o solamente los personajes marcadamente japoneses? No, yo lo que decía, debería releer los capítulos de Juliana en las partes en las que ella está sola, ¿no? Que todavía no conoció a Joe, para reflexionar y pensar y ver si eso es algo que se mantiene o si está. A mí me parece que mucho no estaba, pero bueno, como te decía, Childan, por ejemplo, sí, ¿no? Que está constantemente hablando con personas japonesas, ¿no? Porque tiene sus clientes y demás. Pero después lo podemos buscar y ver cómo se compara, ¿no? Entre las diferentes decisiones. Por ejemplo, te puedo decir que un caso muy marcado es cuando Childan está con la cena con esta pareja japonesa que le compra antigüedades, bueno, de la cual él, entre comillas, se quiere hacer amigo. Ujú. Pero bueno, volviendo a lo que es legibilidad, a mí el libro, si bien todo esto me parece que lo dificulta un poco, también lo hace interesante, ¿no? O sea, se vuelve como un elemento, digamos, que te pone en otra manera de pensar. Creo que te transmite muy bien justamente estos elementos de los personajes que son bastante diferentes y demás. Si bien, yo tengo mis problemas con lo que esto pueda significar de para la historia y las razones que hay para hacerlo y demás, ¿no? Supongo, como te decía antes, que también no. A ver, todo esto ya lo vengo mencionando desde estilo porque son dos cosas que me parece están muy marcadas, ¿no? Son cosas o maneras en las que Philip K. Dick eligió eh, empezar a trabajar en este texto, ¿no? Em, y no creo que sea difícil de leer, es difícil acostumbrarte porque, digamos, es como que te pone en otro plano como para entender las emociones de los personajes, ¿no? Todo está observado desde otro tipo de consideraciones, entonces es más difícil por ahí entender qué están queriendo decir los personajes con las cosas o qué están queriendo comunicar. Es como que te separa bastante de los personajes, ¿no? Y su manera de ver el mundo. Te plantea algo completamente diferente a lo que uno estaría esperando y se nota. Pero bueno, voy a vos porque de nuevo como me intriga hallar todas estas diferencias que podemos haber visto, porque ahora siento que lo que yo vi en el texto, al menos en esto que son los detalles, no en la Claro, historia en general, van a ser bastante diferentes. exacto. Me resulta re curioso que estamos hablando de dos libros distintos. Yo sobre legibilidad tengo la misma línea que vengo marcando con estilo. Esta novela me pareció totalmente ligera, me pareció muy fácil de leer, de entender, de interpretar, por eso muy amena, muy intuitiva, si querés. Ujú, No siento que me haya costado imaginar nada de lo que describió, ni los personajes, ni los lugares, ni las particularidades de cada una de las zonas que iba describiendo. Siento que él mismo tenía claro todo el devenir de este universo, y no me refiero al de sus personajes, sino al político y al social de las ciudades, de las zonas neutrales más cercanas, de los otros continentes, de la Guerra Fría, de la carrera espacial. No me quiero meter en desarrollo, pero siento que él estaba tan cómodo con ese universo alternativo, tan desarrollado que tiene, que lo volcó de una manera hiper calma, como si estuviera escribiendo un diario cualquiera, ¿no? Como si legalizando todo esto. ok, Eh, ujú, Hubo ciertos conceptos que él incluía sin explicarlos nunca, y uno como lector simplemente los incorporaba y entendía rápidamente el código. Y me refiero, por ejemplo, que había pedataxis y él nunca se paró a describir cómo era un pedataxi, o pedetaxi, no me acuerdo. sí, Después, la segregación con sus nuevas reglas, o el uso constante del I Ching, y varias cosas así todo el tiempo. Y él no se detenía a explicar, bueno, esto es así porque tal y que. No, simplemente la gente agarra el I Ching y tira las cosas. O sea, yo que no tengo ni idea de lo que es el I Ching, la segunda vez que vi que lo usaban, digo, listo, ya está. Esto es parte del código y ya está. Y salimos con otra cosa, ¿entendés? Como que no pausaba para que todos entremos en el código y entendamos, sino que lo hacía mucho más fluido. Siento que no lo hizo burocrático, por decirlo de alguna manera. Eh, Esto de no le dedicó hojas y párrafos a explicar ciertas cosas, simplemente las mencionaba y pasaban a formar parte de una química particular de este universo inventado. Y eso a ujú, mí me pareció muy positivo. Y por último, me permito hacer una pequeña crítica, y es que a mí no me gustó la forma de estructurar los diálogos, o de entrelazar, si querés, diálogos en medio de descripciones. Me pareció que le faltó pulir ese detalle a lo largo de todo el libro. Capaz de nuevo, capaz que sea un temita de traducción. Pero siempre me faltaba, no me faltaba, sino que me parecía que no estaba del todo bien hecho eso de cuando él estaba explicando algo y de pronto sus personajes se ponían a charlar, como que no estaba muy, no era muy efectivo esa forma que usó
de nuevo, de interrumpir la descripción para pasar a la charla, o mismo de sostener las charlas. Mira, interesante. Por ejemplo, cuando había tres personajes hablando, por ahí, en vez de poner quién dijo tal cosa, simplemente usaba guión y el texto y no aclaraba. Uno más o menos se daba Ah, ya cuenta por lo que entiendo. decían, Ah, pero ya, sí, sí. ok, dale con el desarrollo si tenés ganas. Bueno, em, acá creo que voy a tener muchos problemas con el libro, más allá de lo que pueda pensar o no. Me imaginé. La verdad que yo siento que la historia se desarrolla... A ver, realmente para mí el libro desarrolla dos historias diferentes, ¿no? Una de las historias tiene que ver desde el punto de vista más, eh, por así decirlo, psicodélico, ¿no? Más estrafalario, que es realidades alternas que uno puede velar a través de la utilización de un oráculo. Ujú. Básicamente, las cosas que descubren, aunque no solo Juliana y el escritor, el susodicho, el hombre en el alto castillo, o en el gran castillo. Castillo. Em, ¿Cómo? La traducción es castillo, el hombre en el castillo. Sí, pero es The Man in the High Castle, Sí, ya sé. por eso lo decía. Bueno, Continúa. no tenemos esta historia que es el viaje de una profesora de judo que está intentando salvar a... No, está intentando... bueno, que viaja con un recién conocido Eh, italiano y después no termina descubriendo que él es un asesino y que lo está intentando matar al escritor del susodicho no, libro, El hombre en el castillo, que habla de una realidad alterna en la que eh, Estados Unidos y los aliados no pierden la guerra, que tampoco es la nuestra realidad, ¿no? O sea, no, esta ficción tiene. que describe el libro tiene sus propias variaciones, ¿no? Eh, pero bueno, a lo largo de todo el libro vemos la obsesión con el I Ching, que para que sepas es una especie de oráculo. Seguramente hay mejores maneras de describirlo, pero es de origen chino, lo cual a mí me sorprendió mucho verlo en este libro, hablándolo como algo que había tomado la sociedad japonesa, así de la nada, lo cual a mí me parece más un capricho de Philip K. Dick para decir, porque él, entre comillas, aclaración, él en parte escribió este libro con ayuda de Li Chin, así que, Leí que lo culpó por el final, que a él no le gustó, pero que el I Ching lo quiso así. bueno, bueno, pobre Philip K. Dick, el oráculo chino ancestral le dice cómo escribir la final de su libro. Oráculo malo. Oráculo malo, tal cual. ¿No? Y tenemos esta historia, vemos como Juliana, una vez que se da cuenta que es alguien que intenta asesinar y demás, y después de algunos eh, problemas de ansiedad y de nervios y todo eso, termina matando ella al asesino. Y finalmente va a visitar al escritor del hombre en el Sí. castillo. Y lo confronta sobre cómo había logrado escribir el libro y demás, y el escritor le dice, lo escribí porque Li Chen me lo dijo. Y le termina haciendo una pregunta a Li Chen de si era verdad o no lo que decía el libro, y el libro le dice, el oráculo le dice que sí, no, Ujú. conformando que hay otra realidad y que la realidad en la que ellos viven no es la posta. Y después tenemos el resto de las historias. Tenemos la historia de Robert Childan, que es un comerciante, que digamos toda su historia se basa básicamente entre lo que es la hipercomercialización, ¿no? De la historia estadounidense, ¿no? Como lo ven para los conquistadores, eh, lo que es los recuerdos del Estados Unidos que fue, ¿no? O sea, estos elementos del pasado. Pero también lo vemos de parte de un personaje que realmente es bastante racista. De hecho, la mayoría de los personajes son racistas en este libro, cuando hablamos de personajes estadounidenses. Le dan con un caño a los japoneses, constantemente. Por eso yo dejaría de hablar de que son los personajes los No, no, racistas. está bien, pero los japoneses no son racistas con nadie. No, pero son japoneses y son, No, o bueno, está sea, bien, pero tienen. digamos, un grupo de personajes no es racista, no tiene o intenta establecer, digamos, como dejar mejores parados a las personas, ¿no? Porque te habla de las buenas cosas que hacen los japoneses en la historia del libro y demás, pero bueno, A no. ver, Togami en un momento va a un bar y se sorprende de que uno de los blancos americanos le cede su asiento. No te digo que eso sea racista, pero es como una cuestión de Que no le cede su segregación asiento, incorporada. ¿Cómo? que no le cede su asiento. No le ceden su asiento, pero él se sorprende. Dice, ¿dónde estoy? Que nadie me cede su asiento. ¿Qué les pasa? ¿Están ante un japonés y no se levantan? No, no, está bien, eso sí, pero digamos, a ver, es un ejemplo muy pequeño mientras que el resto de los personajes
que nosotros vemos como puntos de vista tienen muchas creencias racistas sobre qué son los japoneses, como, por ejemplo, en un momento los describen como una raza que no sabe crear cosas, solo saben replicar a la perfección, Ujú, ¿no? Y cosas así. Juliana los describe a todos los hombres japoneses como muy feos, que eso está bien, ponerle que es una cuestión estética, cuando vos decís, qué sé yo, este hombre japonés no me gusta. Ya cuando decís todos los hombres japoneses son feos, ahí ya ujú. estás haciendo una generalización, le hace, estás siendo racista, ¿no? Pero bueno, esas cosas, ¿no? Esos detalles, que obviamente están metidos en la historia y demás. Yo lo que voy a ir es, más allá de todo esto, es tener la historia de Childan, que también habla un poco de cómo se relaciona él, vamos descubriendo, ¿no? Toda la rabia que siente y cómo se ve conflictuado con los japoneses, aunque finalmente es como que también son como que la presión de su, entre comillas, amigo o cliente japonés, Paul, no, el esposo de esta pareja joven que lo viene a buscar cosas a su local, Sí, eh, como que lo lleva también a abandonar la idea de replicar las artesanías yankees, qué sé yo, tiene todo su viaje, pero realmente no es como bastante pequeño para entre lo que es la trama general. Lo mismo con Fink, que es un artesano judío que trabajaba en una fábrica que se dedicaba a traficar falsas artesanías o no falsas antigüedades de la guerra civil yanqui. Que lo vemos que en un momento lo arresta la policía, se da cuenta que él es judío, que él se había cambiado de nombre, es el ex esposo de Juliana también. ujú, Eh, pero que realmente yo siento que su historia no pincha ni corta, no hace nada a grandes rasgos al resto de la historia, porque en un momento simplemente vemos que lo liberan, ¿no? Él logra, ya hablaré por qué lo liberan, pero lo liberan de la cárcel, porque le habían pedido que lo extraditen a Alemania para matarlo por judío. ujú. Me llama la atención que vayan a hacer todo ese gasto Claro. o por ir a llevárselo al otro lado porque él estaba en el sector japonés de Estados Unidos. Por ahí era el sector alemán. Pero me llama la atención el gastadero de guita que iban a hacer nada más para matar a un solo judío. No importa, detalles. Y después tenemos la otra historia, que es la historia de Togami, que es Todo a mí. un ejecutivo barra un enviado político que está arreglando un encuentro entre un comerciante japonés y un comerciante sueco, Suecia, sí, Sí, eh, Suiza, Suiza. Suiza. Em, y esa es la historia más interesante, que es la historia a mi gusto, ¿no? Que es una historia de espionaje, una historia de movimiento y poder político y todas las implicaciones de un montón de cosas que van a alterar por completo el panorama de este mundo. Un mundo en el que, por cierto, los alemanes están viajando al espacio, pero que realmente no. Es importante un poco en el sentido de como que los japoneses, bueno, los alemanes, eso, por las dudas, están viajando al espacio y como que lo tiran como que es como un acto desesperado de hiperconquista alemana, ¿no? De estar demostrando siempre su poderío y demás. Pero eso también los va a debilitar a ellos económicamente. Hay un par de análisis interesantes sobre esto, pero vienen sobre estas historias que son las de Tagomi, Baines y el viejo que viene de Japón, ¿no? Este, y realmente se siente como que son historias que no tienen nada que ver unas con otras, ¿no? El peso que tienen en la historia o la importancia. Si bien, por ejemplo, a Tagomi en un momento le pasa, él ve otra realidad, una realidad alternativa. Él, en estos momentos de mayor desequilibrio emocional y demás, él se ve transportado a otra realidad alternativa en la que él es, ¿no? Objetivo de racismo por parte de los hombres blancos que dominan la ciudad de San Francisco, donde ocurre todo, si no me equivoco, o a donde viaja él. Este, pero que realmente eso, qué sé yo, es como más un elemento de confusión y demás que no juega, digamos, con el resto de los elementos de la novela. Entonces se siente muy extraño estar navegando todas estas historias. En algunos momentos ves qué sé yo, ves las divisiones, nosotros ves cómo se conectan o cómo se pueden estar interfiriendo y demás, pero asimismo también las historias terminan eh, en elementos que no se han reflejados unos en el otro, entonces por ahí no puedes esperar un desarrollo interesante de ciertos personajes, o sea, por ejemplo, Childan, eh, realmente no tenemos ningún final significativo para él, tampoco para Fink, Ujú, Juliana y Togami sí,
sobre todo, bueno, también para Baines, vemos qué es lo que le pasa. Entonces tiene cosas interesantes, pero realmente se van perdiendo, siento yo, en la historia general. Em, y eso realmente me parece un punto muy débil de la película, porque em, ponele que hasta la mitad del libro yo no sentía que estuviese pasando nada relevante. Seguíamos conociendo un poco del mundo, íbamos viendo cosas y La demás, todo, estructura. todo muy lindo, ¿viste? Íbamos interactuando con ese mundo que nos planteaba Philip K. Dick, K. Dick, pero no realmente no teníamos nada concreto de toda esa construcción, no teníamos elementos que nos hayan plantear, más allá de, qué sé yo, vamos explorando las repercusiones en el mundo, y como te dije, el racismo que varios de los personajes tenían incorporado, cosas cosas por el estilo. Em, y después se pierde, o sea, realmente porque como te digo, o sea, al final es esto lo que vemos con Juliana, ¿no? Y saber que hay otro mundo ahí, que realmente es el mundo verdadero y esto tal vez es una equivocación, ¿no? Como una línea temporal alternativa, como lo quisieses ver, em, pero que para mí no construyen nada más de lo que pasa en el libro. No hay una serie de temáticas que, viste, se van construyendo unas encima de la otra y vamos pudiendo así ver no algo más interesante y de manera más compleja que por ahí nos muestra alguna significancia de este mundo, de los peligros de estas cosas que podrían haber pasado y demás, no más allá de lo cruento que pueda haber. Por ejemplo, en el libro África fue desaparecido por completo, por una serie de experimentos que estaban haciendo los alemanes, ¿no? Ujú. Y cosas por el estilo. Em, pero ya está, ¿no? O sea, mucho más que eso no tenemos, realmente no hay, digamos, más profundidad en estas temáticas, siento yo. Eh, que vos puedes hacer, agarrar y hacer un análisis, qué significa crear algo, qué significa crear un mundo, cómo participas en ese mundo, cómo lo verían los personajes, ¿no? Qué significa si nosotros somos solamente un reflejo de otra cosa, ¿no? Si vivimos en un mundo imperfecto, que tal vez una línea temporal que nunca debió haber sido, ¿no? Ponerle que tenés toda esta serie de cuestiones que me parecen bastante apropiadas para lo que suele hacer Philip K. Dick. Perfecto. Pero para dentro del el resto de las conjunciones del libro y la historia de los personajes y que hubiese sido del nazismo y no y el gobierno japonés y demás, y a mí se me resulta como bastante aburrido el resultado. Es como que recién al final agarra y dice, bueno, pero jaja, mira, hay otros mundos. Y este no es el mundo de verdad o hay otra realidad que es más real que esta. El momento que yo más disfruté es cuando tenemos este choque, como te dije, entre estos personajes, donde Tagomi, Baines, que en realidad es un alemán, y el mercader, que era un general retirado Ujú. japonés, que en realidad era también, ¿no? De la alta casta japonesa y era un político importante, ahora no me acuerdo cuál era su puesto particular, ¿no? Pero eran todas personas importantes que se juntan en un momento de mucha tensión porque la policía secreta alemana está queriendo interferir y capturar a este alemán que los está traicionando, en el medio de la subida al poder de un nuevo canciller alemán, ¿no? Y hay un montón de puja política. O sea, es un planteo re interesante de un montón de cosas en las que, por ejemplo, lo que se plantea en esas escenas es que los japoneses van a tener que tomar una decisión de quién apoyan en Ujú. el poder del cancillerato alemán. Siendo que los dos bandos les parecen locos. Sí, y porque uno de los planes de estos bandos es aniquilar por completo a Japón antes de que pueda responder con el uso de, creo que, de armas nucleares, creo que Sí, era. la bomba de hidrógeno. Sí, ¿no? Entonces, eh, a Japón lo pone en una posición re difícil, no sabemos qué es lo que van a hacer, no terminamos sabiendo. Y este personaje alemán es parte de una de las organizaciones de defensa, creo que era naval, no me acuerdo bien ahora cuál de todos los sectores era él, ¿no? Pero también era militar. Eh, pero también, ¿no? O sea, el tipo se estaba arriesgando, estaba jugándose la vida y muy probablemente lo fuesen a matar cuando él volviese a Alemania, porque cuando la policía secreta va, se mete en el edificio en el que trabaja Tagomi, es justamente porque ya saben que va a ocurrir todo esto, porque este oficial alemán encubierto cometió el error de ir eh, a un negocio que estaba siendo vigilado y que era un negocio en el que él tenía contacto con agentes japoneses secretos, ¿no? Entonces, toda esa historia, digamos, se la está rejugando en todo eso. Y es re interesante todo esto que pasa, y esta dinámica, y las cosas que hablan, ¿no? También me parece súper interesante eh, cómo se siente Tagomi en cuanto a esto de matar a alguien, porque es un personaje que queda completamente conflictuado y hace toda una serie de análisis muy interesantes, ¿no? Él con una réplica, con un arma antigua,
yanqui, se defiende y mata a los dos agentes alemanes que fueron a atacarlos. Él no sabe que es una réplica, pero en todo esto él como que empieza a reflexionar y ve que hay una diferencia ahora en ese elemento que antes era una antigüedad, ahora tiene una nueva historia y está cambia su esencia, ¿no? Hay mucho de hablar de la esencia de las cosas, quiénes somos, cómo nos modifican las cosas a nuestro alrededor, y me parecen re profundas y todas las escenas con Tagomi después recuperándose todo esto son interesantes, ¿no? Porque también hay mucho que él hace un análisis sobre el yin y el yang, la fuerza de la oscuridad y la luz, pero que no necesariamente son cosas contrarias en sí, sino que son cosas que se están alimentando constantemente. Como lo estoy hiper simplificando, ¿no? Pero Tagomi hace una serie de análisis muy complejos de todo esto. Entonces es re interesante todo esto. Pero está mezclado con un libro que no hace juego con todo esto y no te pone en pie a todos estos personajes, sino tenemos que un mercader que quiere ver si los caga o no los japoneses y cómo se siente al respecto y se quiere coger a la pareja a la mujer de esta pareja japonesa, qué sé yo, o sea, realmente me parece que hay un montón ahí perdido. El personaje de Julián al principio es un personaje que pinta re fuerte, como re independiente, no una instructora de judo, no que se sabe defender y después como que termina siendo la esposa trofeo de este, sin saberlo, espía alemán que quiere asesinar a un autor de un libro, ¿no? El personaje de Julián al principio tiene un aire y después termina siendo transformándose por completo en otra cosa, ¿no? Que es más un manojo de nervios y además está bien que después lo mata, pero inclusive la escena en que lo mata a él, yo lo tuve que releer porque no me quedó en claro, hasta que después hacen referencia que no lo entra y lo ve todo desangrando, y fue como, Ujú. ¿qué pasó acá? ¿No? Sí, yo lo que nunca supe es qué pasó con la cuchilla que ella se tragó, si es que se la tragó. No, bueno, de eso no me acuerdo, no sé si es eso, pero bueno, ¿no? O sea, digamos, todas estas diferencias que podemos ver en el personaje, cómo se van desarrollando en los capítulos, y que no realmente no siento que hayan garpado, excepto esta escena principal entre lo que es el espionaje y todo el juego político. Porque el resto de los personajes, como te digo, o sea, lo que hacen por ahí es mostrar la hilacha, hablar de, ¿no? de cómo se sienten y ser racistas con los demás y analizar, ¿no? la cultura japonesa y esto. La mayoría de las críticas negativas en este libro, desde un aspecto cultural, van hacia los japoneses y muy poco hacia los alemanes. Los alemanes como que la gente le tiene miedo además por, no, por las atrocidades y todo eso, pero eh, todos los ataques que llegamos a ver en el libro es hacia los japoneses. Y Ujú. otra cosa que no me gustó es el agregado de Lichin como este elemento que todos se vuelven, ¿no? como eh, súper interesados en utilizar, ¿no? Este tipo de oráculo y demás, y eso es algo propio de la cultura china. No sé cómo llega, no entiendo. O sea, a mí me parece más algo que le interesaba a Kedie, que tiene alguna explicación de cómo tiene que ver, porque tampoco es. O sea, a mí lo que me hubiese gustado dentro del punto de vista, ¿no? de la historia alternativa es cómo chocan, ¿no? Las culturas japonesa la yankee, ¿no? Dentro de esto del control, ¿no? Porque, a ver, de lo que hacemos en la historia real, y de hecho, por eso me interesaba haber visto Mishima también, podemos ver el efecto que tiene sobre un radical, no es una persona de ideologías radicales, eh, lo que es haber perdido la guerra y cómo se siente respecto de todo esto, que es lo que le pasaba a Mishima, ¿no? Él Ujú. sentía como se estaba destruyendo la sociedad japonesa, se estaba perdiendo cosas que mantenían desde hacía mucho tiempo, la divinidad del emperador y demás. Entonces ahí vemos los efectos, ¿no? De estos tratados de al haber sido una nación derrotada que le hacen firmar los aliados, ¿no? Y la ocupación estadounidense. Pero hasta pero acá, o sea, podemos ver cómo afecta a la sociedad japonesa, pero también vemos un montón que todo gira alrededor de esto que son los oráculos y demás. Vemos un montón de críticas a los japoneses en sí, pero no que no tienen imaginación y estas cosas, y me parece que son eh, bastante chotos. Cuando sí hay cosas que uno le puede criticar a los japoneses que hicieron, así como creo a cualquiera de las naciones que participaron, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a las atrocidades o no que hayan cometido, o los propios problemas que tenían de racismo en sus países, ¿no? O sea, por ejemplo, ni hablar de Churchill, un personaje tan amado en esta serie. Ujú. Este, y esas cosas, o sea, se siente como muy inconexo y por Se en siente parte, como con saña. claro, en parte entiendo que no es así, pero en parte también me da a desconfiar de las intenciones de Philip K. Dick con todas estas cosas que Ujú. describió. Lo de Liche no me interesó en lo más mínimo, no es algo que lo conozco y demás, no.
pero no es nada que a mí me huele la cabeza o me interese explorar, entonces no se siente como un elemento bastante pesado en la historia, que no, que tampoco es que es, digamos, que sea un elemento que explique, no, o sea, no vemos en profundidad qué significa Lechin. No sabemos qué significa, cuál es la ideología que hay detrás de todos estos análisis, qué significa para la sociedad, porque tampoco lo podemos estudiar desde la sociedad, digamos, en la que se origina, que es la sociedad china. Eh, entonces, termina siendo un elemento sin importancia para mí, un elemento que no disfruto en el libro y que agrega cosas de las que no me interesa hablar. Obviamente, qué sé yo, no, tampoco voy a decir, no, Kadik no lo tendría que haber hecho así. Pero bueno, estamos Perdón, a... otra vez perdí el Krita. ¿Perdiste el Krita? Sí, Te lo estoy compartiendo, lo voy a dejar de compartir y te lo... ¿Ya ahí está, ahí está, joya, está? gracias. Ok, Sí, bueno. Em, qué sé yo, no digo, che, Kadik no debería utilizar estos elementos para escribir, pero estoy hablando de mi disfrute de lo que es el libro. Y bueno, estos son todos elementos que me fueron sacando de la historia y me fueron, que me resultaron más aburridos que otra cosa, o que no estaban explorados de la manera adecuada, qué sé yo. Si vos querés escribir un libro sobre la espiritualidad y cómo afecta a las personas y demás, está excelente. Pero comparado con la idea, ¿no?, de esta historia alternativa que tenía un montón ahí para hablar y que habla también de incluir viajes al espacio y conquista espacial y demás. Y esa era la parte del libro que yo quería leer y que no tuve, ¿no? De manera muy superficial. Así que es como que en el desarrollo de todo este libro me fui viendo truncado por un montón de historias que realmente no me significan nada, que llevan a por ahí a reflexiones que me parecían como bastante pedorras o bastante superficiales y no logré obtener todo lo que podría haber obtenido de un libro con esta premisa. Así que voy a vos. ok, sí, lo mío va a ser un poco más escueto. Primero voy a empezar diciendo que no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, no es mi caso que lo más importante del libro me haya parecido esta parte del espionaje de Japón, de Alemania, de Vines y de todo esto que es la política. Eso a mí me dio un poco lo mismo, porque no me gustan ese tipo de producciones. Sí me encantó el trance de Togami cuando asesina a estos dos policías o agentes de la SD alemana. Eso me pareció muy interesante y de nuevo coincido con vos en renegar que duró demasiado poquito. A mí sinceramente no me gustó para dónde se fue direccionando la historia. En ese famoso juego entre mis expectativas y lo que recibí, quedé muy en deuda porque esperaba muchísimo más de una propuesta tan interesante como un universo donde el eje nazi-Japón ganaba la Segunda Guerra. Y más cuando todo esto lo arma Philip Dick, eh, sin admirarlo, sin ser mi escritor favorito, es un escritor que definitivamente tiene mi visto bueno para hacer este tipo de cosas. En todo ese contexto, la historia creo que se metió demasiado en este juego del escritor, de mencionar a un escritor paralelo que había escrito una Ucrania dentro de otra Ucrania, donde Estados Unidos, Inglaterra y Rusia ganaban la Segunda Guerra Mundial, pero de manera diferente, como bien dijiste vos, en este tercer mundo paralelo. No me quiero adelantar, pero hacia el final legalizan todo esto metiéndose en un metajuego donde los propios personajes se dan cuenta, según el I Ching, o gracias al I Ching, de que todo eso de que los nazis perdieron es real, y yo pensé que se abría un juego maravilloso de los personajes autopercibiéndose como ficticios dentro de una novela de ficción, sumado a toda la crisis existencial que venía llevando Togami justo en esta misma parte del libro. Y nada, otra vez desilusión, porque exploraron esa puerta que a mí me encantaba durante dos o tres párrafos, nada. Y de hecho la chica después se fue y siguió con sus vidas, todos siguieron con sus vidas y no hubo ningún tipo de consecuencia de todo esto tan poderoso que habían, esa puerta que habían abierto, que a mí me maravilló que la pudieran abrir. Y eso lo reconozco, disfruté mucho ver eso, pero después no les interesó explorar por ahí, y eso es lo que no comprendo. Volviendo a lo que interesaba a mí, el contexto político y social estuvo muy bien demarcado y explicado, en general con mucha sutileza y sin abundar, quizá para no aburrir, sino volcado totalmente a las tramas que iban desarrollándose en primer plano. Como bien dijiste vos, gran parte del libro, no me acuerdo si vos usaste algún porcentaje, pero gran parte del libro parecía que no pasaba nada, simplemente eran nuestros personajes eh, eh, viviendo en este mundo, entonces nos permitía a nosotros conocer por un lado los personajes y por otro lado a este mundo. Eso era lo que a mí me gustaba, la estructura paralela. Esto de cómo
se repartieron Estados Unidos, esto que te decía hoy de la zona neutral, pero con más influencias de uno y el otro polo, Europa siendo alemana, Asia siendo japonesa con sus luchas a cuestas, África, como decías vos, totalmente destruida, todos los genocidios que hicieron falta, Sudamérica bajo la influencia japonesa y por último, esta última traición de Alemania hacia Japón para terminar de gobernar el mundo entero. Eh, lo cual me llevó también a replantearme, yo tengo un amigo fanático de la historia y preguntarle porque a mí me parecía rarísimo Japón aliado con Alemania, porque sabés que tarde o temprano ellos se sienten superiores y lo van a poner en palabras o en la calle. Pero bueno, Ujú. yo disfruté bastante de todos estos contextos tan complejos que el tipo inventó, pero siento que les asignó un porcentaje muy pequeño de la historia y se centró en este puñado de personajes de casi todos los orígenes y cómo se iban desenvolviendo en este mundo. A mí me pareció interesante, sí, pero a mí me hubiera gustado seguir por el carril más global. Eh, para, para empezar a cerrar, yo no noté misoginia, que era lo que habíamos hablado sobre que Philip Dick tuvo un divorcio y a partir de ahí Eh, eh, yo ahí su mala... te puedo tirar un análisis de dónde está, ahí, si querés, si me Ok, permitís. sí, por favor. El personaje de Juliana, en el momento que aparece Joe, que es el macho amante Sí. taciturno que poco habla, se convierte en un personaje completamente diferente que está constantemente pendiente de lo que va a hacer el chabón. Y si el chabón lo va a aceptar o no, si lo va a dejar que ella se vaya con él y demás y todo eso. Que tiene que ver también con los miedos que mostraba Frank Fink, Sí. eh, de que ella realmente lo necesitaba, era un hombre seguro de sí mismo, independiente y demás, y que hiciera las cosas, y que ella, seguro de estas alturas, estaba ya con alguien. Y ella se había mantenido soltera hasta ese momento, ¿no? Como que Ujú. siempre la mencionaban como un personaje que cuando entra en algún lugar se vuelve, ¿no? Como muy llamativo y demás. Y lo conoce a estos personajes, en particularmente no, los dos camioneros y particularmente a Joe. Y cambia completamente el personaje. Y lo puedes ver en los diálogos y demás, es que está constantemente pendiente de lo que quiere Joe, en vez Sí, de... se subyuga, se Sí, subyuga a él. ujú, Bien, como... pero... Sí. No, 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 continúa. No, y, o sea, y es un personaje que te lo pintan como un personaje independiente, seguro de sí mismo, que puede no hacer las cosas por su cuenta. Inclusive en la presentación, cuando conoce esto, es como que ella tiene como un aire dominante sobre la escena ahí, en donde está este bar, a donde se conocen los camioneros y demás, porque no, como te dije, llama la atención de todos, pero ella es como la que manda, ¿no? Ujú. Como que ya lo conocen a Es ella como una personalidad. Y bien, ese sí. personaje desaparece por completo. Y en lo único que importa es en la relación con Joe, hasta que obviamente tiene el punto en que ella se va, ¿no? O sea, lo mata y escapa y demás. Pero inclusive la escena en que lo mata parece más producto de un ataque de nervios, ¿no? Como un brote, entre comillas, psicótico, por decirlo, mal explicarlo seguramente. eh, que, digamos, por su propia decisión o por su control de su propia personalidad. ¿Me explico? Ella es un Sí, te explicas. personaje totalmente a todas las consecuencias, al estado Alrededor. general de la historia a su alrededor, que de sus propias decisiones. Entiendo. Ahora, a lo que yo iba. Habíamos hablado de un tipo que se separó, hablo de Philip Dick, del escritor, Sí, y como tuvo una separación traumática, esto repercutió en sus personajes femeninos que pasaron a ser, no sé, unas hijas de puta. sí. Y, no sé, Juliana a mí me pareció de los personajes, dentro de todo, el más llevadero, Sí, a mí, el menos... ojo, a mí me parece que es uno de los libros en los que ahí se ve está. muy poco esto, lo que yo decía Philip K. Dick, eh, pero no me parece que el personaje lo haya llevado bien de todas maneras, o sea, me parece que fue como bastante pedorro lo que hizo con el personaje, o sea, realmente no hizo nada, ¿no? De hecho, es otro personaje más que está obsesionado con el Echin y todo se maneja a través de eso. Por momentos, no, como que se va borrando la personalidad, ya no hay nada ahí realmente de qué podría ser el personaje, cómo es. Pero bueno, Ujú. eso digo yo. Ok. Ahí me Sí, parece que sí, sí, no. hay libros que son mucho más culpables en esto, por A eso ejemplo. quería llegar. Acá no noté la misoginia que sí está bastante más clara en otros lados. Te puedo acompañar con que el personaje femenino y después estaba la otra chica que era la pareja del otro japonés que iba a comprar a lo de Childan, pero bueno, Creo como que que era Betty, eran... no me acuerdo el nombre de esa. Sí, esa fue como más secundaria, esa no pinchó ni cortó. Sí noté ahí personajes muy babosos a la hora de escribir personajes femeninos. No sé si por
por los personajes o por el escritor, pero sí lo noté como muy, y tenía el físico de esta manera y caminaba de esta manera. Ujú, Lo importante pasaba mucho por el físico y por claro. por la parte más seductora, si querés, de las mujeres, más que por sus personalidades y por lo que venían a hacer en esta historia. Ujú. Pero bueno, a lo que iba es que Juliana, o Julian, eh, le gana una pelea cuerpo a cuerpo, más allá de que vos decís, también es un arresto histérico, pero le gana una pelea cuerpo a cuerpo a un general de la SD alemana. No, no sabemos eh, si fue una pelea, bueno, le porque gana. toda la escena no está clara. Lo único que sabemos es que le cortó el cuello. Sí, a un tipo que le dijo que si no se ponía el vestido, él lo iba a matar a ella, o sea que él no es que él estaba tranca, No, no, o sea, totalmente. ya estaba No. todo podrido ahí Era un y asesino nazi, obviamente. claro, y de alguna manera ella le salva la vida al escritor, que el escritor también vendría a ser una especie de juego con, con el mismísimo Philip Dick. Ujú. Este, y bueno, después ella misma ve que el escritor no era tan genial como ella pensaba, pero bueno, a lo que voy. Me parece que la única mención negativa es que el propio Frank Fink, su expareja, la expareja de Juliana, dice que quiere hacerse rico para poder casarse con ella, ¿no? Dando a entender que ella tenía cierto interés económico Sí, sí, por eso no para también con que esto pareja. lo menciona con esto de la pareja que ella merece, que sería no Exacto. el arquetipo de un hombre dominante y Pero triunfador. sí, para cerrar, creo que estamos hablando de la década del 60, donde y acabamos de ver lo que pasó con Catch 22. Me parece que dentro de todo, el personaje de Juliana fue un personaje bastante aceptable. Más allá de que sí, coincido con lo que No, vos decías. no es lo peor de Philip K. Dick. Con los años Exactamente. empeora. De hecho, por ahí en Claro. esta época todavía no se había divorciado. Así que. Ahí está, claro, exactamente. La estaba conquistando. Bueno, por último, sí noté una clara distinción entre razas. Esto que también decías vos. A los japoneses les gusta tal y tal cosa, los alemanes hacen tal y tal cosa, los americanos esto, los negros lo otro, los chinos lo otro, los esclavos, aquí y allá, sin ningún tipo de problematización al respecto, de que los chinos y negros sean esclavos donde fuere, simplemente son ciudadanos de segunda y van a hacerlo, sea que ganan. Si estás hablando, te perdí. No, 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 te estoy escuchando. Estoy escuchando un eco. Van a Ah, ser ciudadanos disculpa. de segunda, gane quien gane las guerras. Este, mm, pero bueno, voy a mencionar esto más adelante en la conclusión que voy a hablar al respecto. Te lo paso a vos. Bueno, disculpa, ¿en qué sección estamos ahora? Conclusión. ¿Conclusión? Ah, bueno. Muy malo. Bueno, chao chicos, hasta la próxima. Hasta luego, sé que. No, la verdad que me pareció una pena. Una Ujú. pena, como te digo. A ver, yo entiendo lo que vos decís, estas cosas, por ahí no es lo que más te interesa, todo esto lo que era de espionaje. A mí me No es lo interesa que vine a por. buscar. Ok, entiendo. A ver, es lo que más me interesó por la construcción que hace el mundo, no este análisis de lo que son, digamos, estas superpotencias fascistas y cómo se ven a sí mismas y cómo se conjugan entre sí, ¿no? Cómo funcionan entre sí, sabiendo que los alemanes, ¿no? Como parecían siempre, eh, siempre preparados, ¿no? Como para traicionar a sus aliados, ¿no? Lo que veían como por ahí un potencial punto de debilidad, ¿no? O no dejar que los japoneses crecieran como una potencia, viendo en la historia lo que era la capacidad de los nazis de crecer, ¿no? Perdón, de los japoneses de reconstruir Estados Unidos y si bien los alemanes estaban avanzando bastante, te aclara también el libro que estaban teniendo problemas económicos, con cosas que no les habían salido como querían. Hay varios Ujú. análisis que hace el libro, ¿no? De estas cosas. Entonces me parece que son cosas que están buenas. Es interesante, aparte de ver las cosas que pone en juego cada uno y estas diferentes, no, la idea de este agente especial alemán que también no está en contra de lo que ellos quieren hacer, eh, como no sacarle, no sabiendo digamos que ya eran digamos ya habían llegado al su peor punto los nazis y no podían digamos permitirles seguir haciendo estos desastres, estos genocidios totales, no destruyendo a toda la nación de Japón y cosas por el estilo. Qué sé yo, me parece que hay muchas ideas interesantes ahí que podemos ver brevemente y que hablan de un mundo que a mí me parece que es definitivamente complejo, ¿no? Que está bien pensado, que tiene mucho ahí para hilar y para hacer análisis y seguir construyendo ideas, ¿no? Eh, y después también está lo otro, que a mí no me hubiese molestado si eso fuese, digamos, el libro que vinimos a leer o el libro que vinimos a buscar, ¿no? Como te dije, la percepción, el análisis, la filosofía de los personajes, son ficticios o no, qué significa, ¿no? Digamos, nuestra propia existencia
¿Qué pasaría si de repente descubrimos que somos, qué sé yo, personajes en un juego, por así decirlo, en una representación artística de alguna manera? Pero termina siendo un libro que está entre esos, ¿no? Una mezcla entre esas cosas. No termina siendo particularmente una obra que realmente se dedica a una o la otra cosa. Entonces me parece que el mensaje termina, o la exploración de estos elementos termina siendo débil, como mencionaste, ¿no? Por ahí todo esto que descubren y demás, del oráculo y lo que pasa con el I Ching, lo que pasa con, digamos, con ser un personaje ficticio, dura muy poco y no tenemos realmente tiempo para disfrutarlo. Y bueno, qué bueno que nos pasamos tiempo con un comerciante racista, ¿eh? Así le sacamos espacio a estas cosas que son infinitamente más interesantes. Y bueno, me parece una pena que haya resultado así el libro. La verdad que no entiendo. mm, Me parece que hay mucho revuelo alrededor de este libro, como que mucha gente lo quiere y demás. Y bueno, lamentablemente no entiendo yo dónde está la gracia. Puedo ver las grandes cosas que plantea, las cosas interesantes, como siempre, Philip K. Dick es un tipo que siempre mínimo hace cosas interesantes. Pero en mi experiencia tienden a no garpar demasiado sus historias. Puede ser, puede ser. Yo creo que si como me pasó, me dijeron, mirá, este libro es de Philip Dick, plantea un universo paralelo donde la guerra la ganaron los nazis. Y no hay forma de que no lo lea. Antes de leerlo, digo, no hay forma que no lo lea. Este, o sea, entiendo que sea un libro muy leído. No entiendo que sea un libro muy querido después de leerlo. Ujú. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Yo creo, coincido en que fue una decepción esta novela. De nuevo, eso corre por cuenta mía, por lo que yo esperaba recibir. Pero a pesar de eso, estoy feliz de haberlo leído. Este, aunque sea por momentos, la dimensión de los conceptos con los que se puede jugar, a mí me encantó. Aún así, estoy casi seguro de que es la última vez que leo una novela de Philip Dick, salvo que vos propongas otra cosa. Por mi parte, creo que eso fue lo último. Y bueno, tolerando o dejando pasar algunos conceptos que ya mencioné, yo creo que la gran dificultad que tuve yo con la manera de abordar la perspectiva del escritor, es que este libro no fue antibélico, como sí lo fue Catch 22, de una manera magistral. Eh, Vuelvo, en vez de ser antiguerra, siento que fue antinazis, y por lo tanto proamericano. Y se descargó desde su distopía contra nazis y japoneses, sobre todo contra japoneses, como bien dijiste vos. Quizás sea comprensible teniendo en cuenta que este tipo vio la guerra. Nació en el 28, o sea que prácticamente hasta sus 16, 17 años vivió en guerra. Ujú. Pero siento que por desgracia tomó partido. Y esto fue una especie de propaganda a favor de Estados Unidos, como diciendo, menos mal que les ganamos nosotros. Y sobre todo, después de leer a Heller, a Joseph Heller, esa postura me parece completamente débil y errónea desde un artista. Siento que eso fue desde un artista él, no yo. Ujú. Eh, siento que eso fue, siento que esto fue cómo hubiera sido para el hombre blanco americano si Estados Unidos perdía la guerra. Después los negros la iban a seguir pasando mal y a nadie le importaba. Los comunistas merecían ser perseguidos y a nadie le importaba. Los chinos merecían no tener ningún derecho ni condiciones dignas para nada y eso está bien. Pero para el hombre blanco americano todo esto sería terrible. Entonces ahí es donde pienso yo que falló por lo menos el punto de vista desde mi humilde opinión. Claro, No sé no, y si... la destrucción total de África es un comentario al pasar, ¿no? Un elemento de color Ujú. en la Sí, sí. construcción de este mundo. Ujú. Sí, sí, a ver, capaz que por eso hablo de la propaganda, como diciendo, bueno, ves, nosotros ganamos la guerra y no destruimos África. La empobrecimos, la saqueamos, pero no la destruimos. Ujú. Claro. Como diciendo, nosotros somos mejores. Ahí es donde yo digo que tomó partido. Y bueno, eso fue mi conclusión sobre Muy bien. el hombre en el castillo, en el alto castillo. Mi puntaje va a ser... Uy, me olvidé que poner puntajes. ¿cuánto le había ¿Un? puesto a Utopía? Ya te digo. Me parece A, mejor que Uto- Utopía el libro, pero tampoco. a Utopía le pusiste un 5.5. Así que si esto te pareció mejor, se viene el 8. Bueno, es un 5.6 entonces. Ya me parece demasiado alto. No, yo Sí, no. me parece altísimo tu puntaje. Nada más porque no lo, de seguro después lo modifico. El valor, el puntaje le puso a Utopía y le digo, no, Utopía. Nada, pasa que vos por ahí me decís un puntaje y si a mí no me gusta le pongo uno distinto Ah, qué en tu bueno. columna. Excelente. Y yo no había pensado qué puntaje ponerle, pero bueno, yo a Utopía le puse un 4.5. A este le tendría que poner un... Le voy a poner un 4, porque Utopía me gustó más. O sea, me pareció más...
revolucionario por el hecho de que se conocen las utopías gracias a eso. No sé si fue la primera, pero por lo Entiendo, menos tuvo ese carácter. entiendo, entiendo. Bueno, ¿me repetís cómo se llama el libro tuyo esta semana? Bueno, el próximo libro que vamos a leer se llama De El este mes. problema de los tres cuerpos, del actor Cixin Liu, si no me equivoco el nombre, ya lo Sí, por confirmo. favor. Eh, este fue un muchacho, ¿dónde me quedó el libro? El problema de Cixin, los tres cuerpos. ¿Cuál será el problema de los tres sí, cuerpos? Cixin Liu. El apellido, por las Démelo. dudas, es Cixin. Usualmente en las culturas chinas y japonesas se utiliza primero el apellido. Mira, no sabía. Xing es con X las dos veces. No, es CX. CX, Xi Cixin Liu. y el Xing también es con X o con CX. Es Cixin, el apellido del autor. Su nombre es Liu. Liu. Ah, está. CIXIN Liu. Liu. El Perfecto. problema de los Muy tres bien. cuerpos, que hace referencia a lo espacial, ahora no me acuerdo muy bien qué es. Ya veremos. El problema, los tres cuerpos es un concepto espacial de algo, no me acuerdo qué es. Ok. Y es una novela de ciencia ficción que fue Yo pensé que premiada era en el año 2015 como la mejor novela del año, aunque salió en el 2008 y forma parte de una trilogía. muy bien. Vamos al estilo, ya que la vas a resumir toda. Bueno, la novela estuvo muy buena. Ojalá que Sí, no Philip me K. Dick cabe. se muera de nuevo. Bueno, Eh, ga- ganando suscriptores fanáticos de Philip Dick. sí. No, no, bueno, ya veremos dentro de un mes qué nos parece. ¿Qué nos parece? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta el Gracias por próximo estar. tincho. Por favor, gracias. Un placer Adiós. como siempre. Adiós. Eso no puedo decir lo mismo.